Oigan, a ver, se le atribuye a Beethoven, que dijo algo así como que todo aquel genio es un producto de 2% de talento y 98% de perseverancia. Y ahí hay mil variables, con Goethe y no sé con cuántos grandes artistas de la historia de la humanidad, de que hay una insistencia en que efectivamente es la perseverancia lo que realmente hace el trabajo de la creación. ¿Qué opinan de esto? El talento existe, la perseverancia es la que nos forma, un poco lo que mencioné hace un momento, la disciplina y el talento. Bueno, entonces voy a cambiar de pregunta. No, yo tengo una respuesta muy sencilla y muy basada en lo que yo pienso de mis propios procesos, o sea, sin teorizar sobre. Esa es la idea. ¿Cómo es el proceso de lo mío creación no es de teorizar. ustedes? Sí. Como que para mí, como que el cine, como la escritura yo escribo, bueno, casi no he hecho muchas cosas, pero lo que he hecho lo escribo y los proyectos que tengo para hacer ahora también los he escrito yo. Entonces, como que yo siento que como que los procesos son tan largos que como que hay una parte consciente que uno se sienta y descubre en las 8, 5, 10 o las horas que uno trabaje un día específico, ya sea en el set o ya sea en el proceso de escritura, pero creo que como que hay algo que sucede en otro lugar de la cabeza, que sucede a lo largo del tiempo, que no, o sea, que claro que tiene que ver con estar allí y trabajar, pero creo que tiene que ver como con otra claridad que no se manifiesta de manera material en una sentada, que no es que uno pueda, aunque tenga clara más o menos una historia, no te puedes sentar a escribirla un día y ver hasta dónde llegas, ¿no? O sea, no es una cuestión de tiempo, de que te alcance el tiempo, es una cuestión como de una construcción mayor que va tomando sentido a lo largo de los días. Entonces, en ese sentido, yo sí creo en el trabajo diario y constante, porque creo que como que permite eso, pero también creo que no todo, que no es como armar, o sea, no es algo que podría hacerse físicamente, no es como tejer sino que hay otro proceso en otro lado que tal vez sí tiene que ver como con una claridad, con un deseo de contar, con un talento, con algo, pero que no todo sucede como en un lugar consciente de la cabeza. Entonces, en ese sentido creo que es como una mezcla de las dos cosas. Hay una leyenda sobre el dibujante italiano que reencuentra las leyes de la perspectiva y se dice que se encontró que este hombre estaba haciendo las leyes de la perspectiva por su mujer, porque la mujer empezó a quejarse de él porque lo llamaba por la noche y le decía, hey, vamos a dormir o ven conmigo, y él decía, no, qué cosa tan grande es la perspectiva, qué cosa tan hermosa es la perspectiva, y no le hacía caso a su mujer, ¿no? Y esto creo está en la sustancia del descubrimiento. Es decir, creo que de hecho ese problema no existe en el fondo para mí entre si hay que ser disciplinado o talentoso, porque si existe realmente una fuerza de capacidad de imposibilidad de renuncia ante lo que uno hace, ese problema no existe. Sencillamente la película o la obra de teatro o el texto es una obsesión tal que no te permite hacer otra cosa. Si tú puedes prescindir de eso e irte a hacer otra cosa, en realidad tu vía no está por ahí. O sea, sí creo que una novela, un cuento, una pintura es una obsesión irrenunciable. Y una vez que eso aparece, finalmente no queda otro camino más que hacerlo. Y casi en un sentido trágico griego, aunque quieras darle la vuelta, finalmente acabarás haciendo la película que tenías que hacer, ¿no? Aunque te hayas ido a hacer cocina, aunque hayas hecho otra cosa. No se puede escapar de esa pulsión porque no hay otra forma de resolverla. Si tienen otra forma de resolverla, entonces no es ahí el lugar en el que hay que trabajar. Si uno tiene que imponerse una disciplina, en realidad quizá uno ha descubierto cuáles son sus vías creativas. Conozco varios escritores que en realidad se tiran durante meses a ver televisión, ¿no? O están dormidos y no hacen nada y de pronto se paran y escriben una novela en 2 días o escriben una obra de teatro en 2 horas. Es decir, ¿quién puede decir cuáles son las vías de la creatividad? Finalmente eso es un misterio y como decía Fernando Pessoa muy bien, por favor, que el misterio no desaparezca, que el misterio permanezca, ¿no? Y creo que eso está en la sustancia de lo que nosotros dedicamos la vida que tenemos. Hay una cita de David Mamet que dice que la preocupación de un artista por su talento es como la preocupación de una persona con su estatura, ¿no? Y es bueno, yo que soy chaparro, ya me jodí,
pero creo que tiene muchos sentidos, que digo, es lo que hizo. O sea, finalmente, eso sí es algo, es como tratar de apropiarse de algo, de tener control de algo que los dioses ya designaron antes, ¿no? O sea, lo tienes o no lo tienes. Creo que no tienes ningún control sobre si tienes talento o no. Entonces, lo único que queda es lo que dices, o sea, la cantidad de trabajo que le pones. A mí un guión, por ejemplo, de cine, se me hace una labor de, como dices, de transpiración, ¿no? O sea, o sea, que sí es como planchar y es algo que no, o sea, se hace porque lo quieres hacer y es muy difícil, es muy laborioso y digo, los guiones que no son por encargo, ¿no? Yo que ahorita, por ejemplo, estoy escribiendo un largo por encargo y el mío, o sea, me es tan fácil escribir el que es por encargo, ajá, y tan difícil escribir el mío que siento que es como pura disciplina, puro trabajo, O sea, ¿no? porque el que es por encargo no te importa. O Pues tienes que cumplir fecha. No, sí me importa, claro que me importa. Creo que me está aquí. Ahí está. Sí. Todo va bien. Ah, Todo va bien. Ya tengo el primer tratamiento. Pero no es porque no te importe, pero por alguna razón, no sé por qué, es como, o sea, el tener fechas fechas de entrega lo hace mucho más fácil. Claro, no sé. pero también... Tú llevabas años escribiendo tu segundo guión, ¿no? También algo así me contaste, ¿no? ¿Yo? No. Yo. Ah, bueno, o los dos se identificaron con... Bueno, lo que he hecho es que tengo varios guiones echados a andar, ¿no? Varios proyectos echados a andar. Pero no, el punto que iba es que, bueno, justo como mencionaba Mariana, bueno, humanamente tienes un límite de tiempo para estar frente a la computadora escribiendo. Sin embargo, cuando te levantas y vas al cine, o vas a comer, o te bañas, no significa que puedas desconectarte, justo como mencionaba Alberto. O sea, al final sigues todo el tiempo, es un trance, es un trance. Definitivamente, si no pasa eso, es que no está funcionando, es que no la quieres hacer, es que no la necesitas hacer. Y claro, cuando es una obra por encargo, bueno, pues bueno, sabes cómo puede funcionar, sabes, ¿no? Y es disciplina, y es trabajo, y te sientas y le talacheas, ¿no? No quiere decir que no la hagas bien. Pero ese trance a veces tiene, o sea, esto que dice Alberto, también estoy de acuerdo, tiene caminos que no son lineales. Claro, o sea, por supuesto. Que yo también he visto eso y me ha pasado, o sea, que pasas horas viendo tele o lo que sea y de repente lo acabas armando y de alguna manera todo ese tiempo sí está ahí, ¿no? Cada quien tiene un proceso distinto, ¿no? No hay reglas, no hay fórmulas y creo que lo más importante es justamente encontrar cuál es tu método, ¿no? Y cuál es tu forma de trabajar. Y creo que ahí tiene mucho sentido la técnica, porque si uno es un inspirado todos los días de su vida, bueno, no hay problema, no vayamos a la escuela y ya está. Pero tú estás en un rodaje y tienes un día para hacer algo, tienes una hora para hacer algo, o estás montando una obra de teatro y tienes a los actores ahí y debes hacer algo. Y puede ser que no tienes inspiración, estás cansado y no sabes qué hacer, sin embargo tienes que hacer algo en ese momento. Y ahí es donde tiene mucho sentido la técnica, ¿no? Porque la técnica es quizá ese espacio de flotación para esos días horrendos en que uno no tiene idea qué debe hacer, ¿no? Y es ahí donde uno dice, bueno, no estoy creativo, no sé qué hacer, pero sé que tengo que hacer esto, puedo pulir esto, puedo arreglar tal asunto o puedo adelantar aquí. Ahí sí es como, digamos, si hay inspiración no necesitamos la técnica, pero eso ocurre en un 3% de la vida, ¿no? Y el otro 97% quizá no es un espacio de inspiración divina y quizá ahí es donde mucha gente habla, ¿no? De la necesidad de la tenacidad o de la disciplina, ¿no? O de sí tener una técnica, porque si no la tienes, si no comprendes cómo se teje tu oficio, ¿no? Como muy bien dijiste, pues finalmente en esos momentos sí es el infierno, pues, y un trabajo... en realidad, como es el teatro, el cine, yo los veo mucho más que un trabajo de formas, es un trabajo de flujos sutiles, de cosas que es inaprensible. O sea, finalmente le ponemos lenguaje porque tenemos que hablar sobre ello, pero el acto cinematográfico y el acto teatral no son elementos de lenguaje, son elementos de un movimiento sutil, de otras calidades espaciotemporales, lumínicas, ¿no? Y entonces ahí sí la técnica creo tiene una gran importancia. La inspiración no se aparece si no trabajas. Eso todos lo sabemos. Es decir, es algo que puede aparecer, pero después de mucho trabajo, y entonces es cuando funciona.